Pero nada, es básicamente lo que vieron en fluidos aplicado a nuestro sistema, así que no debería haber ningún tipo de dificultad. Bien, ¿se ve lo que estoy compartiendo? Sí. Perfecto, vamos a ver si se ve el lápiz que estoy escribiendo, el puntero, ¿se ve todo? Sí, sí, todo. Perfecto. Bueno, arranquemos, ¿sí? La clase de hoy vamos a ver más o menos lo que es regulación de la presión arterial, ¿sí? Que va a estar dado principalmente por tres sistemas, ¿sí? ¿Saben cuáles son los tres sistemas que regulan, así como importante, la presión arterial? Hay dos que vemos en R1. ¿En qué estamos? Acá. Corazón, ¿qué más? ¿Quién más regula la presión arterial que vemos en R1? El renal. Bien, el Simpático. riñón, perfecto, ¿sí? Y después todo lo que es sistema nervioso simpático, ¿sí? Porque nos modifica un poco lo que son las resistencias, las propiedades cardíacas, etc. Bien, algo fundamental, ¿sí? Que vamos a ver la clase de hoy, es que nos vamos a basar en la ley de continuidad, ¿sí? Que calculo que ya la habrán visto con Edu, que básicamente lo que dice la ley de continuidad es que el caudal se mantiene constante a lo largo de un circuito. Por ejemplo, desde este que vemos acá. ¿Saben cuáles son los supuestos? O sea, tiene algunos puntos que son importantes para que se cumpla la ley de continuidad. No puede tener ni fuentes ni sumideros. Bien, ni fuentes ni sumideros es una, perfecto. ¿Qué más? Que lo mismo que entra es lo mismo que sale. Bien, lo mismo que entra es lo mismo que sale. Que eso es como bien la definición de la ley de continuidad. ¿Qué más? Algo con el líquido. ¿Cómo tiene que ser ese líquido? Incompresible. Incompresible. Y un poco de la mano con que no tenga ni fuentes ni sumideros, vamos a hablar de lo que son que los tubos sean rígidos. Bien, pero ¿qué pasa? ¿En nuestro sistema esto se cumple así bien a rajatabla? ¿Y qué piensan ustedes? Que no. No, bien. Hay algunos supuestos que se cumplen. Por ejemplo, la sangre es un líquido incompresible, ese debería estar bastante bien. Pero ¿qué pasa con los vasos? ¿Son completamente rígidos? No. No, entonces, No, no. ¿esto qué hace? Que en algún momento, ¿sí? Alguna parte de nuestro sistema pueda actuar o como una fuente o como un sumidero, ¿sí? Bien, entonces, ¿por qué se les ocurre que igualmente podemos nosotros estudiar la fisiología cardiovascular con la ley de continuidad? O sea, nos hacemos los boludos y decimos, bueno, nosotros cumplimos continuidad, pero ¿por qué? ¿Saben? ¿O se les ocurre? Puede ser porque o sea, es un circuito que supuestamente no tendría que perder en ningún lugar el líquido. Bien, es un circuito cerrado, está muy bien esto que dice Bianca. ¿Qué pasa con los vasos? Dijimos que no son completamente rígidos, entonces a pesar de que yo no pierda significativamente líquido porque tengo un circuito cerrado, pero por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Cuando nosotros nos paramos, las venas de los miembros se distienden. Y si se distienden las venas de los miembros, ¿cómo es el flujo en ese latido? Lo que sale del ventrículo izquierdo, ¿es lo mismo que llega a la aurícula derecha? En ese mismo No. latido. No. Bien. Entonces, cuando hablamos de la ley de continuidad y hablamos de que nosotros, a pesar de que continuidad no se cumpla a rajatabla, lo podemos usar igual para estudiar la fisiología cardiovascular, lo decimos porque continuidad se cumple en el espacio. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, cuando nos paramos, ¿sí? Las venas de los miembros se distienden, esto aloja un poquito de flujo, ¿sí? Y por ende, el flujo que salió desde el ventrículo izquierdo, ¿sí? No es el mismo que llega hacia la aurícula derecha porque hay una parte de sangre que literalmente se quedó cuando las venas se distendieron, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El cuerpo después pone a puesta muchos mecanismos de regulación para que dentro de, creo que hasta 6 latidos era lo fisiológico,
eso se pueda volver a, ¿cómo es? A restaurar, ¿sí? Entonces quizás temporalmente en ese latido continuidad no se cumple, pero espacialmente, ¿sí? Por ejemplo, en una cantidad X de latidos, sí se va a cumplir. ¿Bien? Entonces, primer premisa importante, continuidad nos sirve un montón y nos habla de esto, de que todo lo que entra es igual a todo lo que sale, ¿sí? O sea, todo lo que sale del ventrículo izquierdo va a ser lo que le llegue al derecho y lo que salga del derecho llega al izquierdo, ¿sí? Eso es como lo general de la ley de continuidad de la cual nosotros nos vamos a basar, ¿sí? Y bueno, en base a esto tenemos varias formas de calcular el caudal. Una es esta que está acá, ¿sí? Que es área por velocidad, ¿sí? El caudal es igual a una cierta velocidad que tenga, ¿sí? En un primer momento a lo que es el área. ¿Y saben alguna otra para calcular flujo? La velocidad. La velocidad con el área viene es esta que está acá. ¿Y alguna otra? Que la usamos siempre, siempre, siempre. La que más usamos. Volumen sobre tiempo. Bien, o sea, eso es la definición de un caudal, está muy bien, ¿sí? O sea, un flujo, un caudal es una cantidad de volumen en un determinado tiempo. Está perfecto. Pero ¿cómo lo puedo calcular yo? ¿Qué necesito para tener un flujo? ¿Se acuerdan que hablábamos allá en la primera clase? ¿Qué dos cosas necesito? Fuerza impulsora y Fuerza permeabilidad. Fuerza impulsora y impulsora y presión. permeabilidad. Perfecto, ¿sí? Que para en este caso, nuestro flujo sanguíneo, nuestra fuerza impulsora, ¿cuál va a ser? La presión bomba. Bien, la diferencia de presión, ¿sí? Y nosotros analogábamos a la permeabilidad, que en realidad hablábamos de la resistencia, ¿sí? ¿Se acuerdan de esta cuenta, la ley de Ohm para fluidos? Es lo mismo, sí, básicamente que decir fuerza impulsora por permeabilidad. Solo que en vez de poner por permeabilidad, lo dividimos a la inversa, que ¿qué es lo contrario a la permeabilidad? La resistencia. ¿Bien? Entonces, estas dos cuentitas son importantes y a la hora de hablar de caudal o de continuidad. Bien, y siempre que hablemos de continuidad, sí vamos a tener que tener en cuenta dos sitios. Por ejemplo, el flujo que pasa por A va a ser el mismo que pase por B y que pase por C. ¿Sí? Pero yo no puedo hablar de que continuidad se cumple, por ejemplo, solo acá. Solo en el sitio A, porque lo debería estar comparando con otra cosa. ¿Bien? Bueno, después sí, para repasar temitas que charlaron probablemente en la última clase, el teorema de Bernoulli, ¿sí? ¿De qué nos habla Bernoulli? Hable. Ajá. No. No ¿Cómo? era sobre presión hidrostática Ujú. y... no sé, no me acuerdo más. Ok, no pasa nada. ¿Sí? El teorema de Bernoulli nos habla, ¿sí? Básicamente de la energía total que puede tener un sistema. ¿Sí? Que se acuerdan que nosotros en realidad hablábamos de presión total para poder poner todo en la misma unidad, ¿sí? Porque yo no puedo sumar dos energías y una presión, pero yo sé que una forma de expresar la energía es presión sobre volumen, ¿sí? Entonces, al dividir, perdón, una forma de expresar presión es energía sobre volumen. O sea, es esto que les estoy diciendo acá, ¿sí? La energía es una fuerza en una superficie, tiene una forma de energía mecánica, energía eléctrica, etcétera, etcétera. Y la presión, ¿sí? Es un tipo de energía mecánica dividido una unidad de volumen, ¿sí? Entonces, yo convertía todas estas energías, lo que era la cinética y la potencial gravitatoria, las dividía en volumen y ahí podía sumar estos tres términos para que nos quede una misma presión total. ¿Bien? Pero el teorema neto de Bernoulli nos habla de que la energía total, ¿sí? Va a ser igual a la energía dada por tres componentes, ¿sí? Una va a ser la presión lateral, que ¿de qué está compuesta la presión lateral? Dos cosas que lo componen. La presión bomba y la Presión de presión hidrostática. bomba y presión hidrostática, perfecto, ¿sí? En nuestro sistema cardiovascular tenemos ambos, ¿bien? Porque la presión de bomba, ¿quién se les ocurre que puede ser la bomba en nuestro sistema? El ventrículo izquierdo.
Sí, el corazón en general. Bien, si hablamos del circuito sistémico, está muy bien que es el ventrículo izquierdo. ¿Y qué es la presión hidrostática? Es la presión que va a generar una columna de agua sobre un punto en específico. Bien, perfecto, ¿sí? Es la presión que me va a generar una cierta columna de agua que yo esté comparando por encima de un sistema, ¿sí? O sea, yo pongo un punto y digo, bueno, este punto es el que yo quiero comparar. Entonces, de acá para arriba, ¿sí? Va a ser todo el componente de presión hidrostática. Bien, la presión o energía cinética, ¿qué la determina? ¿Quién nos va a determinar la energía cinética o presión cinética? La velocidad. Bien, la velocidad principalmente, ¿sí? Era este componente de movimiento que le otorgamos al flujo o a lo que sea. ¿Y la energía potencial gravitatoria? Es la lejanía del centro de la Tierra, de esa columna de aire, Bien, por ejemplo. perfecto, ¿sí? Es sobre un punto de referencia que yo estoy viendo, calculando, etcétera, lo que tengo desde ahí para abajo sería con el centro de la Tierra. Recuerden que la manera de calcular presión hidrostática y presión potencial gravitatoria o energía potencial gravitatoria es similar, ¿sí? Que es densidad por gravedad por altura. Solo que la altura que yo voy a estar comparando en ambas dos es distinta. ¿Bien? Pero ¿qué pasa con la energía potencial gravitatoria? Es potencial, ¿sí? Entonces, yo no tengo una forma estricta de poder medirla como las otras dos. ¿Bien? Entonces Bernoulli nos habla de esto. Bernoulli nos decía que, bueno, la energía total va a ser constante, ¿sí? Porque el teorema de Bernoulli se basa en la ley de conservación de masas, ¿sí? Que nos dice que una masa no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Bernoulli nos habla básicamente de lo mismo, ¿sí? Pero, ¿se les ocurre cuál puede llegar a ser el problema del teorema de Bernoulli aplicado a nuestro sistema cardiovascular? ¿Es constante la presión o energía que tenemos en el sistema? La No. presión. La presión no. Bien, entonces, ¿qué No. le faltaría al teorema de Bernoulli para ser perfecto e ideal? ¿Se les ocurre? Entonces, medio complicado igual. Le faltaría, sí, la presión o esa energía que el fluido pierde simplemente por rozar. ¿Sí? Vamos a ponerlo como presión perdida. Que esto no forma parte del teorema de Bernoulli, ¿sí? Quiero que esto quede claro, esto lo agregamos nosotros como para poder decir, bueno, el teorema de Bernoulli ahora es perfecto, ¿sí? Con esto. Bien. Y bueno, lo último que vamos a hablar, sí, es la ley de Poiseuille, que tiene un poco más en consideración esto de que nos habla de fluidos reales. Recuerden que la sangre es un fluido real que pierde energía simplemente por el hecho de fluir, por el hecho de pasar de un punto al otro. ¿Bien? Y que nos habla de que la diferencia de presión es igual al flujo por la resistencia. ¿Sí? Que no es otra forma de decir esto. ¿Se acuerdan de la ley de Ohm? Que la ley de Ohm nos hablaba principalmente de cargas eléctricas, pero nosotros con Poiseuille lo redireccionamos y reversionamos para lo que nosotros teníamos que usarlo y queríamos usarlo, que era esto. ¿Sí? Bien, bueno, y acá está cada cosa despejada, ¿sí? Intensidad sería flujo, la B sería corriente y la R resistencia. Entonces, el flujo es igual a la corriente sobre la resistencia, que es lo mismo que decir, el flujo es igual para un flujo líquido, ¿sí? A la diferencia de presión sobre la resistencia, que es lo mismo que decir esto. ¿Bien? Pero despejando. Esta cuenta sí es la más importante probablemente que tengan que saber de cardio porque los va a ayudar a pensar y razonar un montón de cosas. ¿Bien? Bueno, acá repasando un poquito, sí, las cosas teóricas importantes de las clases anteriores, cosas que ya deberían más o menos tener afianzado. O sea, digo,
por el orden de la cursada, ¿sí? Si no se lo acordaban o no se lo acuerdan, no hay problema, lo volvemos a charlar. Pero la idea es que esta clase nosotros podamos usar todos estos conceptos que vieron en el TP de mecánica de fluidos y podamos aplicarlo a lo que es nuestro sistema cardiovascular, porque no deja de ser un fluido, ¿bien? Y todo esto va a aplicar perfectamente, solo que vamos a darle algunas vueltitas de rosca. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá o arrancamos? Está bien. Dale, arrancamos entonces. Bueno, primera pregunta, ¿sí? ¿Cómo es el flujo del circuito pulmonar respecto al flujo del circuito sistémico en una persona sana? ¿Sí? Y dice, igual porque ambos están en serie, menor porque tienen menos territorio vascular, menor, o sea, siempre hablando del pulmonar, ¿no? Porque es el que estamos comparando con el otro. Entonces, el circuito pulmonar es igual al sistémico porque ambos están en serie, el circuito pulmonar es menor porque tiene menos territorio vascular, el circuito pulmonar es menor porque tiene menos resistencia vascular, o el circuito pulmonar es mayor porque tiene mayor resistencia vascular. Bien, ¿qué piensan de esta pregunta? El flujo va a ser igual en los dos circuitos. Lo único que va a Ok. cambiar son las presiones, que el circuito sistémico tiene mayor presión que el pulmonar. Ok, ¿qué piensan de lo que dijo Bianca? Los demás. Yo concuerdo con que vea que el flujo es el mismo. Ok. Ustedes dicen que el flujo pulmonar es igual al flujo sistémico, ¿no? Y si más o menos descomponemos esto, teníamos diferencia de presión, que hablaron, pero también tenemos que tener en consideración la resistencia. ¿Cómo es comparativamente? Creo que ahí dijeron que la presión del sistémico es mayor, ¿no? Sí, Sí. ¿Y cómo puede ser entonces que los flujos sean iguales? es a costa de modificar el radio de los vasos, o sea, las resistencias. Ok, ¿y cómo sería entre el circuito pulmonar y el sistémico eso? O sea, el sistémico creo que es 10 veces mayor la resistencia Ok, que el pulmonar. o sea, vos decís esto, entonces, como el sistémico tiene más diferencia de presión y más resistencia que el pulmonar, los flujos pueden mantenerse. ¿Eso están diciendo más o menos entre todos? Tiene que aumentar el delta P para vencer esa resistencia Bien, en el sistémico. en el sistémico Ok, ¿y en qué y ley se mantener un están flujo. basando para afirmar esto? ¿Cómo? ¿En qué concepto teórico o en qué ley se están basando para decirme esto? En la ley de Ohm. Ok, en la ley de Ohm, pero si comparamos los dos circuitos, ¿en qué ley nos estamos basando? No sé de continuidad, porque todos Bien, son. en la ley de continuidad, ¿sí? La ley de Ohm sí es cierto que nos define lo que es un flujo, pero si nosotros comparamos ambos flujos, estamos hablando de la ley de continuidad. Perfecto, ¿sí? Entonces, bueno, no lo marqué, pero como bien dijeron, la opción correcta es la A. ¿Es cierto que el circuito pulmonar tiene menos territorio vascular? No, creo que tiene un capilar muy, este, muy grande, Ok, pero en ese, pero pensá en qué tanto territorio tiene que irrigar el circuito sistémico. Básicamente, todos los órganos, salvo qué órgano. No, no, no sería un poco, o sea, sería mayor, no estoy segura, pero sería mayor por algo que leí de que cuando se ramifican los vasos, esa Ujú. área total de territorio que va a tener va a ser mayor que, por ejemplo, la fuente, que sería en este caso la Ok, arteria pulmonar. eso es correcto, ¿sí? No tiene tanto que ver con la cantidad de territorio vascular, ¿sí? Cuando habla acá de territorio vascular, básicamente nos hace referencia a qué tanto vaso, arteria, arteriola, capilar tiene.
¿Ustedes qué piensan? ¿Que el circuito pulmonar, que solo tiene que irrigar a los pulmones, va a tener menos territorio que el circuito sistémico que irriga corazón, riñón, hígado, vaso, cerebro? ¿Sí? Entonces, sí es correcto que el circuito pulmonar tiene menos territorio vascular, pero no por eso tiene menos flujo. ¿Sí? Bien. Solo Sí, que, bien. ¿qué pasa Sí. con el pulmonar? Dijimos que manejaba menores presiones porque manejaba menores resistencias. ¿Sí? Entonces, esto es proporcional a qué tanta mayor presión maneja el sistémico y qué tanta mayor resistencia maneja el sistémico, que entonces los flujos son los mismos. ¿Bien? Bueno, acá lo mismo, ¿sí? Y esta es completamente incorrecta, ¿sí? Porque el circuito pulmonar tiene menos resistencia vascular. ¿Se entendió esta pregunta? Sí, Flor. Perfecto. Sí, sí, profe. Sí. Bien. Bueno, esta pregunta es medio larga, así que la vamos a ir descomponiendo. El gráfico A señala la variación de la presión media a lo largo del circuito vascular sistémico, comparando de proximal a distal los distintos tramos, o sea, grandes arterias hasta grandes venas, ¿sí? Y se ve acá cómo baja la presión. Este gráfico se llama un gráfico de perfil de la caída de la presión, ¿sí? Tanto en A como en B tenemos presión en función de distancia. Bueno, y después dice arterias elásticas, muscular, arteriola, bla, 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 bla. El gráfico B hace lo mismo, pero con el circuito vascular pulmonar, ¿sí? Y nos pregunta qué podríamos decir acerca de la caída de presión de cada uno de estos gráficos. Antes de leer las opciones, ¿qué me podrían decir del gráfico A? ¿Dónde ven que hay una mayor caída de presión? En las Las arteriolas. arteriolas, En las Anterior. arteriolas. ¿Bien? ¿Se ve acá cómo cae abruptamente? Sí. Sí. Bien. ¿Y en el circuito pulmonar? Paulatinamente sería, ¿no? Bien, va cayendo paulatinamente, pero ¿hay algún sitio que caiga más que en otro? los capilares. En los capilares, ¿sí? No se ve tan bien como en el otro. Fíjense, esto era lo que decíamos hace un rato, en la pregunta anterior, que el circuito sistémico maneja mayores presiones. Miren cuánto es la presión media del sistémico, 90. Y la presión media del pulmonar, 15. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta ahora esto es lo que podemos afirmar, ¿sí? ¿Saben por qué son estos sitios, los sitios de mayor caída de la presión? Porque Hay la mayor arteriola tiene una resistencia, ¿no? muscular que la modifica y tiene una gran resistencia. Ok, ahí estuvieron hablando de la resistencia. Bien. ¿Alguien con sus palabras me podría decir qué es la resistencia? Bueno, yo le Con sus imagino, palabras, en criollo. Sí. yo le imagino como algo que le impide el pasaje literalmente, o le haga más chico en sí el pasaje del fluido. Así lo imagino yo. Ok, bien, perfecto. Sí, yo me lo imagino de manera bastante similar. Sí, es algo, después vamos a ver bien qué, que básicamente se opone al flujo. ¿Sí? Por eso se acuerdan que lo calculábamos como la inversa a la permeabilidad, porque la permeabilidad sería lo que permite pasar el flujo y la resistencia lo que lo impide. Bien, ¿y saben por qué las arteriolas son el mayor sitio de resistencia en el sistémico? No sería por los músculos que tienen, también por la capa muscular que tienen. Ok, podría ser una hipótesis por la capa muscular. No es necesariamente por eso. Muchos años, ¿sí? Se creyó que era porque las arteriolas tienen una capa de músculo y además las arteriolas son las que tienen estos receptores simpáticos y parasimpáticos. Mucho tiempo se creyó que era por eso, pero no es por eso. Es una buena teoría. Porque tienen menor área también, a Porque tienen menor diferencia. área, ok, un poco más va por ahí, pero por ejemplo los capilares son todavía más chiquitos que las arteriolas, si hablamos de área vascular, de diámetro de luz. Puede ser porque
y la sumatoria de los segmentos transversales es mayor, Ok, ¿y eso cómo sería? A ver. y si lo comparamos con por ejemplo, con la aorta, si yo lo comparo con toda la sumatoria de todos los segmentos transversales, es mucho mayor que el de la aorta, entonces por ende va a tener mayor resistencia. No va tanto porque como son más, ¿sí? O sea, en realidad sí, pero no va tanto por el área, va por la cantidad, ¿sí? Las arteriolas son muchas, ¿sí? Tiene que ver porque están muy ramificadas, mucho más que los capilares, ¿sí? Y en realidad es una teoría un poco, creo que la tengo acá. Es una teoría un poco que es teoría todavía, ¿sí? No es algo que se sepa con certeza. Lo único que se sabe con certeza es que a nivel sistémico en las arteriolas cae mucho la presión y como se mantiene el flujo en todo el sistema, se dice que son el mayor sitio de resistencia. Y lo que hipotetizan es que, como son muchas y como están muy ramificadas y de manera paralela entre sí, eso le aporta que sean de mucha resistencia, lo cual es evolutivamente favorable que ahí nosotros tengamos los receptores sinápticos, los receptores eh, del simpático, perdón, para poder regular la presión, ¿sí? Y también la otra teoría que se baraja es que en realidad en ese sitio la sangre pierde mucha presión porque como se ramifica y cambia tan brusco el diámetro, se genera flujo turbulento, ¿sí? Como tienen muchos ángulos de ramificación, es el sector más propenso en donde se genere un flujo turbulento que pueda generar esta caída de la presión. Pero todavía no está del todo comprobado al 100%, ¿sí? Pero si ustedes leen de la bibliografía, ¿sí? El boron yo creo que dice que es porque que son muchas, ¿sí? Y porque además están ramificadas. O sea, sale de una arteria mediana, ¿sí? Salen muchas arteriolas. Lo cual, de los capilares, salen más, pero son con distinto ángulo. No es tan perpendicular el ángulo con el que nacen los capilares y con el que nacen las arteriolas. Teorías, ¿sí? Y después lo que se probó es que para el circuito pulmonar, por alguna razón que mucho no se sabe, en vez de ser las arteriolas, el sitio de mayor resistencia son los capilares, ¿sí? Hay algunos papers, hay algunas cosas que todavía no están del todo demostradas, pero tienen que ver con algo de eso. Bien. Bueno, entonces nos pregunta, si habiendo dicho todo esto nos pregunta qué pasa con la caída de la presión a lo largo de cada uno de ellos. Y el A dice, la caída de la presión media es similar en ambos circuitos, pero en el sistémico se encuentra en las arteriolas, mientras que en los pulmonares, en los capilares. Me pregunta por la resistencia también, ¿sí? La caída de la No, presión media, ¿cómo? no, nada. Ok. Estaba diciendo que esa la querías descartar, o querías... Sí, porque no era similar, por eso, pero está bien. Bien, perfecto, sí. Genial, vemos que en una cae de 90 a casi 0 y en la otra cae de 15 a casi 0. Así que, bien como dijo Chris, sí, esta la podemos descartar tranquilamente. La caída de la presión es similar en ambos circuitos. ¿Qué dijimos? Que no, ¿sí? Descartada. En el circuito sistémico, la caída de la presión media es mayor que en el circuito pulmonar. ¿Eso está bien? Sí, Para mí sí. Sí. Sí, bien. Y ocurre mayormente en las arteriolas. ¿Eso está bien? también. Así que hasta ahora nos quedamos con la C. Veamos qué dice la D. En el circuito pulmonar, la caída de la presión media es mayor que en el circuito sistémico y ocurre mayormente en los capilares. ¿Qué piensan de esta? La segunda parte está bien. La segunda parte está bien. ¿Y la primera parte? La primera parte no, porque no es que tiene mayor caída, sino que es como, es más lineal la caída.
que en Bien, el sistema. también podríamos decir que es hasta menor la caída, ¿sí? Porque de 15 a 0 es un número menor. Sí tenés razón que es un comportamiento más lineal o no tan brusco, pero bien, como bien dijeron, no es mayor. Entonces, la opción correcta sí es la C. ¿Se entendió esto? A ustedes igualmente, si les preguntan, sitio de mayor resistencia en el circuito sistémico son las arteriolas, porque son muchas y porque están muy ramificadas y forman paralelo. ¿Sí? Lo de los ángulos y eso que les dije, no lo digan, ¿sí? Porque no está del todo comprobado. Son teorías que se manejan. Pero lo que dice la bibliografía es la cantidad que son y cómo están dispuestas en paralelo. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, Sí, Flor. Sigamos. Respecto al circuito vascular sistémico, ¿cómo se comportan la velocidad y la presión con la que fluye la sangre? Ambas disminuyen desde la aorta hacia los capilares y desde allí aumenta solo la velocidad hasta las venas cava. La presión disminuye mientras que la velocidad aumenta desde la aorta hacia los capilares y disminuye hacia las venas cava. Se mantienen constantes la presión y la velocidad desde la aorta hasta los capilares y aumentan hacia las venas cava. Ambas se mantienen constantes desde la aorta hasta los capilares y desde allí caen hacia las venas cava. Bien, vamos a analizar el comportamiento primero de la presión, que me parece que es lo más sencillo. Está analizando aorta, ¿sí? Y capilares. ¿Qué hay en el medio que nos importan con la presión? O sea, las arteriolas. bien, las arteriolas, que ¿qué dijimos que pasaba a nivel arteriolar? Caía mucho La la caída de presión. presión. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con la presión desde la aorta hasta los capilares? Disminuye. Disminuye. ¿Podrían descartar alguna? La que Las dice que se mantienen mantiene. constante, ¿no? Bien, ¿y cuál La sería? C y la D porque dicen que se mantienen constantes. Bien, ¿sí? C y D descartadas. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad? ¿En qué tengo que pensar yo si hablo de cómo se comporta la velocidad? Disminuye. Por el Ok, rozamiento, por la pérdida viscosa. Perdón, el rozamiento por pérdida de energía, por rozamiento ok, viscoso. está bueno esto que planteas, ¿sí? En realidad la energía que se pierde por rozar es energía lateral o presión lateral, que es la que vemos como presión arterial media, ¿sí? La presión arterial media, que es la presión con la que fluye la sangre, es esa la que se pierde por fluir. Y además cuando uno pasa en sitios de alta resistencia como son las arteriolas. No es energía cinética la que se pierde. ¿De qué depende la velocidad? ¿Recuerdan que lo charlamos hace un ratito? Del área en sí. Bien, del área que tenga. ¿Y qué relación tienen la velocidad y el área? ¿O en qué ley te estás basando para decir eso? Para que el fluido sea constante, la velocidad y el área tienen que ser inversamente proporcional Bien, a la perfecto. velocidad de la presión, que cuando el flujo comienza en la arteria aorta en sí, que viene con alta presión y va disminuyendo por los niveles de diferencia de área y velocidad que tienen. Se van disminuyendo con el tiempo que va pasando. Ok, bien, vamos de a partes. Perfecto, así es lo que dijiste. Entonces, como bien dijo Chris, ¿sí? La velocidad y el área son inversamente proporcionales siempre y cuando el flujo se mantenga constante. ¿De qué ley nos habla esto? La ley de continuidad. ¿Sí? Sabemos que continuidad en nuestro sistema se cumple, así que podemos hacer esta asociación entre área y velocidad. ¿Dónde hay más área? Los capilares, perdón, las arteriolas, las ramificaciones. Ok, pero si hablamos de entre aorta y capilares, como nos dice el enunciado, Lo que ¿dónde hay pasa es más que área? si tomamos la totalidad en las ramificaciones. Bien, perfecto, ¿sí? Siempre que hablemos de continuidad y del área, ¿sí? De un vaso, vamos a hablar del área de sección transversal. ¿Qué quiere decir el área de sección transversal? ¿Sí?
va a ser el área de todo esto sumado, ¿sí? Por ejemplo, este área va a ser de estos 4. Este área va a ser de todos estos capilares, este área va a ser solo de la aorta. ¿Bien? Entonces, el área de sección transversal, piensan que va a ser mayor en la aorta, que es un solo vaso muy, muy, muy grueso, o en los capilares, que son millones, pero muy chiquititos. Capilares. Bien, en capilares. Entonces, si los capilares tienen la mayor sección transversal, área de sección transversal, ¿cómo va a ser su velocidad ahí? Disminuye mucho. Disminuida. Disminuida. Bien. Entonces, ¿qué pasa con la velocidad desde la aorta hasta los capilares? Disminuye. Disminuye. ¿Y de ahí qué pasa? Y ¿Sigue empieza a disminuyendo aumentar o después. aumenta? Empieza a aumentar porque hace el mismo recorrido, pero a la inversa. Bueno, no el mismo, pero empieza con un área de sección alta, grande, y después se va reduciendo hasta llegar a las venas cavas. Bien, ¿sí? Es esto que dice Mariano, sí, es básicamente esto. ¿Sí? Se ve acá como a medida que nosotros vamos aumentando el área de sección transversal hasta llegar a los capilares, que son el área de mayor sección transversal, la velocidad va disminuyendo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? A medida que nosotros después volvemos a disminuir el área de sección transversal porque pasamos por venas y venas cavas que ya tienen menos área, sigo aumentando la velocidad. ¿Sí? Y acá se ve qué pasa con la presión. ¿Qué pasa con la presión? Es muy alta en todo lo que es corazón. ¿Sí? Aorta, bla, 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 y va disminuyendo. ¿Sí? Y después queda, en el corazón derecho queda bajita, y después vuelve a subir en corazón izquierdo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál marcarían como correcta? La A. Bien, ¿sí? Perfecto, la correcta es la A, porque la B dice que la presión disminuye, lo cual está bien, pero que la velocidad aumenta. ¿Qué dijimos que pasaba con la velocidad desde aorta a capilares? Baja, ¿sí? Cae. Bien. Sí. ¿Se ve acá? Sí. Perfecto. Bien, sigamos. ¿De qué depende la resistencia de un vaso sanguíneo? Del flujo y de la diferencia de presión entre sus extremos, del espesor de sus paredes y de la densidad de la sangre, de la longitud, el radio y la viscosidad sanguínea, o del flujo y la viscosidad sanguínea. La resistencia, entonces el radio sería, por ejemplo, la longitud y la viscosidad sanguínea. Bien, ¿en qué te estás basando para decir eso? ¿Quién El dijo eso? radio, yo, Mariano, el radio porque la ley de Boissel, si el radio se modifica pequeño, se modifica 4 veces, pues está elevado a la Ujú. cuarta. Entonces eso Bien, modifica drásticamente la resistencia. bien, ¿sí? Esto que dijo este Mariano es básicamente la definición de lo que es la resistencia poisseliana, ¿sí? Que depende de la viscosidad, la longitud del vaso y el radio. Y el radio es el componente más importante. Entonces, a menor radio, ¿cómo va a ser la resistencia? Mayor. Mayor. ¿Y no podría depender del flujo y la diferencia de presión? Si nosotros habíamos dicho esto, que flujo era igual a delta P sobre R, ¿yo no podría despejar esto? Y también hablar de resistencia ahí. Pero no es solo del flujo, Ok, porque en este caso, o sea, hablando del cuerpo, se va a modificar la resistencia para que el flujo sea constante. ok, bien. ¿Sí? Básicamente esta ley nos habla de la definición de la resistencia, pero los determinantes van a ser estos poisselianos, ¿sí? Básicamente, si yo quiero definir a la resistencia, va a ser una pérdida de energía en forma de presión por unidad de caudal, que es
ni más ni menos el despeje de la ley de Ohm para fluidos. Pero los determinantes, los que van a determinar cuánta resistencia tenga un cierto sector, van a ser los determinantes poisselianos, ¿sí? Que son viscosidad a la longitud y radio elevado a la cuarta, ¿sí? Principalmente radio, ¿sí? Lo demás medio que no nos importa, porque la viscosidad de la sangre cambia en algún momento. No. O sea, si No. tenemos condiciones fisiológicas, no debería. Bien, perfecto. Sí, la longitud del sistema tampoco en condiciones fisiológicas. Entonces, por eso es que decimos que el radio es el más importante. ¿Bien? Genial. Bien, Flor. Sí. No, dije bien, bien. Pensé que... Bien, perdón. Genial, sigamos. Bueno, acá dice, ¿por qué en el circuito sistémico la mayor caída de presión se encuentra a nivel de las arteriolas? Porque son los vasos de mayor longitud antes de dividirse en vasos más pequeños, por la geometría que tienen y la disposición de las resistencias en serie y en paralelo, porque el circuito está en serie y no en paralelo, porque en este mismo lugar es el sitio en donde se regula el radio de los vasos. Puede ser la D. Ok, ¿qué habíamos dicho de la D hace un ratito? Podría ser... Que el determinante del radio, sí. Eso no. Bien, el radio, ¿y qué más? Vamos una por una, si quieren. ¿Las arteriolas son los vasos de mayor longitud antes de dividirse? ¿Quiénes tienen más longitud y son más? ¿Las arteriolas o...? Los capilares. Bien, sí, son los capilares, en realidad, los que tienen mayor longitud. Entonces, este no sería la justificación de por qué se encuentra en ese sitio. Por la geometría del vaso y la disposición de las resistencias en serie y en paralelo. Podría ser. O sea, si tomamos los segmentos transversales de las arterioles, podría ser. Bien, podría ser. El circuito está en serie y no en paralelo. ¿Las arteriolas están en serie? Ya miren acá, ¿sí? Están en paralelo. No, está en paralelo. Bien, están en las arteriolas. paralelo, ¿sí? Acá vemos aorta, ¿sí? Arterias grandes, arteriolas, estas cuatro, que esto está todo en paralelo, ¿bien? Porque una molécula de sangre que va por la de arriba no va por la de abajo, y si va por la tercera no va por la cuarta, ¿bien? Acá se ve perfecto, ¿sí? En este grafiquito, que fíjense acá, a nivel de los capilares, y acá, todo es capilar, ¿no? Pero bueno, me importa más la parte de lo que es sistémico, ¿sí? Fíjense que acá hay muchos más vasos que en las arteriolas, ¿ven? Esto es lo que hablábamos de longitud, ¿sí? Que habían dicho recién. Bien. Entonces, la B podría ser, entonces, el circuito arteriolar está en serie, ¿sí? De hecho, está más en paralelo que lo que está en serie. Y la D, entre la B y la D, ¿cuál pondrían? Lo que pasa es que no siempre está regulado, o sea, de forma tónica no está con el simpático. Ok. Bien, esta es una buena aclaración que decís. ¿Cómo estamos tónicamente regulados nosotros? O sea, en vasodilatando, generalmente un endotelio sano tendría que estar en vasodilatado, entonces estaría el simpático inhibido y por ende deja de ser tónico y el parasimpático actúa en condiciones Bien, basales. bien, ¿sí? Eso está bueno de pensar, quizás no tanto a nivel de los vasos, pero sí es correcto lo que dice, me parece que es Mariano, de que nosotros estamos tónicamente regulados por el parasimpático, ¿sí? ¿Y cuál es el mejor ejemplo para que nosotros podamos pensar o ver esto?
en la frecuencia cardíaca, ¿sí? ¿Se acuerdan que, me parece que, no me acuerdo si conmigo la habían charlado, pero ¿se acuerdan cuál es la frecuencia de disparo del nodo sinusal? En De ausencia, 60 a 100. eso es de nuestra frecuencia cardíaca. Pero la frecuencia de disparo del nodo sinusal, vieron que tiene un cierto tipo de automatismo por el tipo de fibras que tiene, que son fibras cálcicas, todo lo que vimos en las primeras clases. ¿No era de Es, 45 a 60? Algo así. no, es un poquito más, ¿sí? Es de, creo que el Boron dice de 90 a 120, ¿sí? Esa es la frecuencia de disparo con la cual el nodo sinusal tira señales eléctricas. De 90 a 120 disparos por minuto. Y nuestra frecuencia cardíaca es de 60 a 100, que es lo que dijeron recién. ¿Por qué se da esta diferencia? Porque nosotros estamos regulados tónicamente por el parasimpático. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Anato? El nervio que inerva al corazón, ¿cuál es? ¿Recuerdan? El vago. El vago. El vago. Bien, que el nervio vago es principalmente un nervio parasimpático. Bien, entonces, nada, buenísimo esto que trajeron del parasimpático. No tiene tanto que ver con la opción D, pero me parece bueno para que podamos repasar algunos temitas. ¿Sí? Sería la Esto B. es básicamente, no quiero decir coincidencia, sino mejoría evolutiva. ¿Sí? Está bueno para nosotros como seres humanos que pueden autorregularse, que el sitio donde se regula la presión arterial, ¿sí? Es a nivel de las arteriolas. Entonces, a mí me conviene mucho como ser humano regular la presión arterial en el sitio donde más pierdo presión, porque es mi sitio de mayor resistencia. ¿Sí? Recuerden siempre que hablemos de vasoconstricción, vasodilatación, es siempre a nivel arteriolar. ¿Sí? Nunca es a nivel arterial, nunca es a nivel capilar, nunca es a nivel venoso, siempre arteriolar. ¿Bien? La opción correcta de esta pregunta es la opción B, ¿sí? Porque esto que les dije, la opción B es básicamente darwinismo y mejoría evolutiva, ¿sí? Pero no es la justificación de por qué en ese sitio es el sitio de mayor caída de la presión o de mayor resistencia, ¿sí? Sí. Bien, esto es como un dato más, quizás, que lo tienen que leer y no tanto de pensar, porque es completamente lógico. Todos, creo que la primera vez que hicimos fisio creíamos que, bueno, si es el sitio que yo puedo vasocontraer, va a ser el sitio de mayor resistencia por eso. También alguna vez me han dicho porque tiene músculo, pero de hecho las arterias más grandes tienen más músculo y no son ese sitio donde se regula la presión, por ejemplo. Así que, nada, bien. Bueno, sigamos. ¿A qué se debe la diferencia entre los valores de la presión arterial y la presión venosa del territorio vascular en un individuo acostado? ¿Por qué señalo que el individuo está acostado? ¿De qué dijimos que componía o qué tipo de presión era esta que siempre estamos analizando? Puede ser porque va a tener diferente presión hidrostática si está parado, que va a estar, si está acostado, entonces va a modificar la presión lateral. Y Bien, eso va a perfecto. modificar la presión. Tal cual, ¿sí? Nosotros siempre que hablemos de la presión dentro de nuestro circuito, de ahora en más, vamos a hablar de presión lateral. ¿Qué dijimos que la componía? La presión bomba y la presión hidrostática, ¿sí? Si el individuo está acostado, todo este término yo lo puedo ignorar, básicamente, ¿sí? Entonces, lo que me pregunta es, ¿a qué se debe la diferencia entre el circuito arterial y el circuito venoso en un individuo acostado, al cual yo la presión hidrostática la desprecio? A la presión hidrostática que contenga el lecho vascular,
No, ¿sí? Va a ser la misma presión hidrostática que contenga todo el lecho. Principalmente a las diferencias en las características histológicas del vaso, principalmente por la pérdida de energía, que va a ser por rozamiento viscoso y por pasaje de sitios de resistencia, o a la caída de la velocidad en las venas respecto a las arterias. ¿Qué piensan? Sería la C. Bien, perfecto, sí, sería la C. ¿Por qué la B no? ¿Nos compone algo la histología del vaso? ¿Nos aporta algo? O sea, es verdad que tiene mayor capacitancia para la sangre, pero eso no responde a la pregunta. Bien, perfecto, ¿sí? Tal cual. Sí es cierto que tienen, de hecho, las arterias, al tener más capa de músculo y toda su arquitectura que tienen mayor capacitancia, son menos sensibles, pero no responde a la pregunta, tal cual. Y la opción B, No, en las venas no habría caída de velocidad, porque habíamos dicho que de los capilares hacia las venas iba a aumentar la velocidad, bien, entonces tal vez tendrían que tener una velocidad parecida, ok, ya que de la aorta para los capilares va a disminuir la velocidad. bien, eso es correcto, ¿sí? Pero si cae o sube la velocidad, ¿nos modifica la presión arterial o venosa o nos modifica otro tipo de energía? No, cinética. Bien, ¿sí? Es correcto lo que dijo la compañera, ¿sí? Pero netamente, de vuelta, no responde a la pregunta, porque la pregunta me está preguntando, dada la redundancia, por la presión lateral, ¿sí? Si nos hablara de energía cinética, y quizás ahí podríamos ver cuál podría llegar a ser la correcta, ¿sí? Pero como nos habla de presión, es presión lateral. ¿Y cuáles son las dos maneras de perder energía en forma de presión? Por rozamiento viscoso y por pasajes de sitio de resistencia, ¿sí? Esto anótenselo, esto es súper importante. La única manera en la que un fluido real que tiene una presión lateral puede perder energía es por rozamiento viscoso y por pasaje por sitios de resistencia, ¿sí? Bien. Sigamos. Acá la pregunta es otra, ¿sí? Nos pregunta qué pasa con la energía total y los distintos componentes de la energía total, que cuáles eran, los dijimos recién. La presión lateral, Bien, la energía cinética y bien. la potencial gravitatoria. Y la potencial gravitatoria. Perfecto, ¿sí? Y nos pide que comparemos la aorta y la vena tibial posterior en un individuo que está de pie. ¿Estamos todos ubicados? ¿Qué es lo que tenemos que comparar? Bien. Y las opciones dicen, la energía potencial gravitatoria es mayor en la vena tibial, la presión hidrostática es mayor en la aorta, la energía cinética es menor en la aorta, o la presión hidrostática y la energía potencial gravitatoria son iguales en la vena tibial. ¿Qué piensan? Vamos a seguir en opción por opción. La energía potencial gravitatoria, que era densidad por gravedad por altura. ¿Recuerdan? ¿Es mayor en la vena tibial? ¿Esta altura con qué lo comparábamos? Con la aorta en sí, ¿no? ¿Con? No, la vena tibial no estaría comparado con la vena, Ah, con la bien, arteria. bien, sí, con la vena tibial. Pero En en el centro de la general, Tierra. esta altura de la energía potencial gravitatoria, ¿con qué se compara? ¿Cuál es el El punto de centro, referencia? el centro de la Tierra. Bien, el centro de la Sí. Tierra, ¿sí? O sea, es
del punto que yo elija, la altura hasta el centro de la Tierra. La energía potencial gravitatoria de la aorta, entonces, ¿va a ser mayor? Perdón, ¿va a ser mayor en la vena tibial? Sí. No, O sea, No, ok, Pero ¿por está qué más sí o arriba por la qué aorta. no? no, porque la tibial está más cerca del, tipo, está más abajo en el cuerpo que la aorta, entonces va a tener menos. Bien, y en este caso nuestro individuo está de pie. ¿Sí? Entonces, tal cual como dijo la compañera, sí, ya no me aparecen más los nombres, no sé qué toqué y no puedo ver quién habla. Tal cual como dijeron antes, sí, en una persona que está de pie, la vena tibial posterior está más abajo, está más cerca del centro de la Tierra, su energía potencial gravitatoria no es mayor, de hecho es menor. ¿Sí? Bien. La presión hidrostática, que también era densidad por gravedad por altura. ¿La altura de qué ahora comparábamos? la presión lateral, ¿no? Bien, era un componente de la presión lateral, perfecto. Y si De hablábamos de presión hidrostática dentro de presión Sí, lateral. la columna porque de agua que va a tener ese vaso, que no Bien, sería la mayor. columna de líquido que tiene por encima ese vaso. ¿Saben cuál es el centro de referencia que usamos para el circuito cardiovascular? ¿Tienen idea? Solemos usar el corazón, ¿sí? Como centro de referencia. Entonces, se suele usar qué tan, o sea, la columna de líquido por encima sería hasta lo que llega al corazón, ¿sí? O sea, desde el punto que yo quiera comparar hasta el corazón. Bien, ¿dónde va a ser mayor la presión hidrostática? ¿En la aorta o en la vena tibial? En la vena tibial. Bien, ¿por qué? Porque tiene una columna más alta en relación al corazón. Bien, no se olviden, el enunciado nos habla y el individuo está de pie. Y si el individuo está de pie, eso es correcto. Si el individuo está acostado, la presión hidrostática es la misma. Bien, entonces A y B descartadas. La C, la energía cinética es menor en la aorta. No, es mayor Ok, ¿por qué? por la velocidad. Ok, ¿cómo era la velocidad en la aorta? Es más alta respecto a las ramificaciones, porque tiene un menor segmento transversal que ciertas ramificaciones como arteriolas o vénulas o capilares. Ok, ¿están todos de acuerdo? No, no tendría que tener menor, o sea, tiene mayor área. No tiene mayor O área. podría también ser tipo que la energía cinética pueda ser prácticamente igual a esa arteria, a esa vena también, digamos, la velocidad en sí, digo. Ok, pero si ahora estamos comparando netamente la aorta y la vena tibial posterior. O sea, en este caso nos tenemos que ir del área de sección transversal porque el enunciado me habla estrictamente de la aorta y la vena tibial posterior. ¿Cuál tiene más diámetro o más área? O sea, estamos hablando La, individualmente. Individualmente, en este caso Entonces no. sí, la velocidad va a ser mayor en ese pequeño vaso que la vena respecto a la aorta. Yo tomé todo en conjunto, por eso está mal. No, está perfecto, está perfecto. Que eso en realidad es lo correcto a la hora de hablar de la fisiología cardiovascular, ¿sí? Pero si ustedes encuentran un enunciado de este tipo, lo que les está pidiendo hacer es comparar únicamente esos dos vasos que tienen ahí en el enunciado, que serían la aorta y la vena tibial posterior, ¿sí? Entonces, ¿cómo son las áreas? Es más grande el área de la aorta respecto a la vena tibial posterior. Bien, entonces, ¿cómo van a ser las velocidades? Va a ser mayor la velocidad de la tibial posterior respecto a la aorta. Bien. ¿Y la energía cinética entonces? Es mayor en la vena tibial posterior. Bien. De modo que la C podría ir, ¿no? Hasta ahora. Sí, hasta ahora sí. Bien.
La presión hidrostática y la energía potencial gravitatoria son iguales en la vena tibial. Más o menos ya charlamos, ¿cómo era la potencial gravitatoria en la vena tibial? menor. Menor, Y ¿sí? la La potencial gravitatoria. hidrostática Y la hidrostática mayor. ¿Sí? Sí, está bien. De modo que descartamos todas, la opción correcta es la C. Ojo cuando lean alguna pregunta de este estilo, ¿sí? Lean atentos todas las opciones y vean qué les están preguntando. Pero está bien, el primer razonamiento que hicieron es correcto respecto a todo el sistema. Bien. Se le toma la presión arterial a una persona que está acostada. ¿Nos importa que esté acostada? sí, Sí, Bien, porque ¿por qué nos importa? lateral. Va a cambiar la presión lateral si está acostada o parada. Ok, ¿qué componente de la presión lateral vos podés sacar de la ecuación? Si está acostada, la presión hidrostática no va a cambiar en ningún punto. Y si está parada, sí. Bien, perfecto, ¿sí? Yo te los voy a preguntar muchas veces para taladrarles la cabeza y que después la próxima vez que lo lean, ustedes presten atención al enunciado, porque muchas veces el enunciado nos dice mucho de el ejercicio en general. Entonces está acostado, ¿sí? Y nos dice que se toma la presión arterial y se registra 100 milímetros de mercurio en la humeral y 60 en la tibial posterior. Todas arterias, ¿sí? Arteria humeral y arteria tibial posterior. ¿A qué se debe esta diferencia? Es un hallazgo normal, ya que las arterias de los miembros inferiores se encuentran alejadas del corazón y tienen mayor columna de líquido por encima. Los valores se normalizarán cuando el paciente se ponga de pie y se iguale la presión hidrostática en todo el sistema. Es un hallazgo patológico y podría estar ocasionado por una obstrucción arterial que provoque una caída de presión, o es un hallazgo patológico y podría estar ocasionado por un aumento en la vasoconstricción arteriolar de miembros superiores. Les doy un minutito para que la lean y piensen cuál es la correcta. Yo descartaría la A y la B, Ok, ¿por qué? que la A dice que van a tener que los miembros inferiores van a tener una mayor columna de líquido, y eso sería si la persona estuviera parada y la Bien, persona acostada. Y no sé si se normalizarán, o sea, no se van a normalizar porque tendría que tener mayor presión en la tibial posterior si la persona se va a poner de pie, porque va a tener mayor presión hidrostática. bien, perfecto, ¿sí? O sea, conceptualmente ambas opciones son incorrectas. De hecho, no es un hallazgo normal encontrar una diferencia de presión a nivel arterial. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando veíamos este gráfico, ven que a nivel arterial casi que se mantiene constante la presión? Recién cae a nivel de las arteriolas. Así que es un hallazgo patológico encontrar una diferencia de presión entre arterias. Entonces, ¿por qué podríamos encontrar esta diferencia de presión entre arterias? ¿Por una obstrucción arterial o por una vasoconstricción arteriolar? ¿Qué piensan? Podría ser la D, de una Ok, vasoconstricción, porque ok, si está contraída la arteriola, va a tener que vencer más esa resistencia, entonces va a tener que llegar con una mayor presión. ok, es correcto. Eso nos justificaría por qué yo tendría más presión a nivel superior. ¿Qué piensan los demás? ¿Están de acuerdo? A nivel distancia, ¿en dónde se encuentran las arteriolas? ¿Entiende lo que estoy preguntando?
O sea, eso que acaban de decir lo justificaría si yo después acá tengo menos presión, ¿sí? Pero lo que me está preguntando es, ¿por qué acá, antes de las arteriolas, yo tengo una diferencia de presión? ¿Sí? Entonces, una vasoconstricción arteriolar no me justificaría que yo tenga una diferencia de presión arterial. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿sí? Vasoconstricción siempre arteriolar. Arteriola siempre después de arteria. Entonces, no tendría alguna justificación que yo por eso tenga una diferencia en la presión arterial. ¿Sí? ¿Se entiende a lo que voy? Lo que me está preguntando el ejercicio es la presión arterial, tanto de la humeral como de la tibial posterior. Ahora, si a mí me dijera que yo tengo perdón, estoy comparando presión arterial en la arteria humeral y presión en la vena tibial posterior, una vasoconstricción arteriolar podría ser la justificación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo creo que me perdí un poco. Ok. Bien, vamos a este gráfico. Lo que dice el enunciado es que yo tengo una vasoconstricción arteriolar, no, este no, a este, arteriolar, ¿sí? Si yo me fijo, ¿dónde están las arteriolas? Están inmediatamente después, porque se acuerdan que esto era presión en función de distancia. Están inmediatamente después que las arterias, ¿sí? Y lo que me está preguntando el enunciado es la presión arterial a nivel del miembro superior con el miembro inferior. Entonces, una diferencia de presión acá, que ya dijimos que es patológico, porque normalmente la presión debería ser la misma. Una alteración acá, que es después, en función de distancia, o sea, primero la sangre pasa por grandes arterias, arterias musculares, arterias bla, 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 arteriola. Que se me modifique algo a nivel distal de mi sistema, no me va a justificar por qué acá yo voy a tener una diferencia de presión en este tramo. Sí me va a justificar que yo tengo una diferencia de presión en este tramo, cuando estoy teniendo en cuenta la arteriola. ¿Ahí? ¿Se entendió un poquito más? Sí, sí. Entonces, la vasoconstricción arteriolar, ya te dice arteriolar, no me va a justificar la diferencia de presión entre dos arterias, como son la arteria humeral y la arteria tibial posterior. ¿Sí? De modo que la descartamos. Y además, ¿sí? Dijimos que era un hecho patológico, y una obstrucción arterial, ¿qué le implicaría? Que si yo tengo una placa de ateroma, ¿saben más o menos lo que es? Si es una placa de colesterol que se forma en la pared de un vaso, que me imposibilita el flujo. Ahí sería ¿Qué le la pérdida implica? de energía, ¿no? ¿Cómo? Sería la pérdida de presión o pérdida de energía que le está pasando por ese lugar. Bien, sería una pérdida de presión, sí, sería una resistencia a un flujo que estaba pasando por ese sitio que le ocasiona una pérdida de energía, ¿sí? O sea, entre arteria humeral y arteria tibial posterior, en cualquier parte del sitio arterial, yo podría tener una placa de ateroma que me esté causando esta diferencia de presión. ¿Sí? ¿Cómo puede ser, no sé, la aorta abdominal, por ejemplo? ¿Se entendió la pregunta? Sí, sí. Bien, perfecto. ¿Sí? Así que, de vuelta, fíjense los enunciados. Bien. Un individuo ingresa a la urgencia del hospital donde trabaja por un accidente, bueno, era automovilístico y me quedó movilístico, un accidente automovilístico. Y sufre una hemorragia severa, con una pérdida de 2 litros de sangre. ¿Piensas que es mucho o es poco perder 2 litros de sangre? Es mucho. Es mucho. Está Bien. poniendo casi la mitad. Es casi la mitad, tal cual.
¿Cuánto es el valor de sangre normal que tenemos, la volemia normal que tenemos? 5 5.5 a litros, creo. 5.5. Bien, 5 litros, y el flujo, ¿se acuerdan que era 5 litros minuto? No es lo mismo hablar de volumen minuto y hablar de volemia. Recuerden que volemia es simplemente el volumen de sangre. Volumen, emia, sangre. Y volumen minuto es el flujo que mueve todo el corazón en un minuto, ¿sí? Porque es volumen en función del tiempo. Bien, la presión arterial es de 70-50. ¿Cómo está esta presión arterial? Baja. Baja, Muy baja. muy baja. Bien. Y nos pregunta qué alteración hemodinámica podría explicar la hipotensión del paciente. Y dice, bajo volumen de fin de diástole, baja contractilidad, baja volemia o una vasoconstricción periférica. Podemos descartar la B. Bien, Contractilidad es independiente de las condiciones de carga. bien. ¿Y cuál La más D podemos también. descartar? La D también Bien. ¿Por qué descartamos la D? porque eso aumentaría también las frecuencias cardíacas, ¿no? Bien. Tal cual, si yo tengo una vasoconstricción periférica y mi paciente está normal, yo debería poder aumentar la presión que ejerce el ventrículo y le otorga la sangre para poder atravesar ese sitio de resistencia. Entonces, ¿qué es esto? Bajo volumen de fin de diástole. Es la precarga. Bien, sería una baja precarga, ¿no? ¿Qué me está diciendo esto? ¿Qué alteración hemodinámica me justifica la hipotensión? ¿La baja precarga o la baja volemia? ¿Qué piensan? Para mí sería la baja volemia. Ok, ¿por qué? Porque yo creo que un corazón va a tomar siempre el volumen de fin de diástole, o sea, si funciona y se activó el sistema simpático en esas condiciones agudas, no va a bajar a precarga a menos que haya pasado un buen tiempo. Ok, Yo creo es que un tiene que ver buen con la volemia. razonamiento. ¿Cómo piensan que va a estar el simpático de este paciente en Va a este estar alto, momento? en el agudo va a estar alto. Ok, ¿te parece que puede estar alto en este paciente? Creo que va a estar baja, o sea, está en un lugar parasimpático, digamos, ¿no? En ese Bien, también. este paciente debe estar teniendo algo, probablemente a raíz de este accidente automovilístico, que no le permite, ¿sí?, tener el simpático tan activado, o al menos no en el momento en el que ingresa, porque de hecho su presión arterial es muy baja. Entonces ya pasó un tiempo. Sí, o podría ser inmediatamente en el agudo, toma un cierto tiempito, o simplemente podría este paciente no estar adaptándose a esta pérdida significativa, ¿sí? Nos faltan algunos datos como para saber netamente cómo está el simpático de este paciente. Nos podría decir si está sudoroso, si está taquicárdico. La presión arterial no solo me alcanza, ¿sí? Porque de hecho la presión arterial está determinada no solo por el simpático, sino por la presión que pueda hacer el corazón, cómo está regulada, ¿sí? Nos faltarían un par de datos, pero a priori yo creo que podríamos decir que si este paciente al menos tiene aumentado el simpático, no le está sirviendo para compensar su volemia o la cantidad de sangre que perdió, porque está hipotenso, Entonces, está muy entonces si, hipotenso. si está hipotenso, no va a tener un buen retorno venoso y va a estar afectada la precarga. ¿Ok? Entonces, Me parece que es bajo volumen de fin de diástole. ¿qué piensan los demás? No podría ser también porque si al no tener tanto retorno venoso, el corazón se llena de espacio, no creo que estaría tipo, en una situación que te esté trabajando tanto y el llenado se esté demorando. Para mí sería la A también, en esa Ok, parte. bien, ¿sí? Fíjense netamente qué es lo que les pregunta el ejercicio. ¿Cuál es la condición hemodinámica? ¿Sí?
¿El paciente tiene baja volemia? Definitivamente tiene baja volemia porque perdió 2 litros de sangre. O sea, ustedes dijeron, de 5 es un montón. Pero ¿qué va a justificar la hipotensión? No es la volemia netamente, sino es el bajo retorno venoso que le llevó a una baja precarga del derecho, que le llevó a un bajo volumen sistólico del derecho, que le llevó a una baja precarga del izquierdo, ¿sí? Y a un bajo volumen sistólico con baja presión del ventrículo izquierdo, ¿sí? Nadie puede cuestionar que este paciente tenga una baja volemia, pero la baja volemia no va a ser la causa estricta de su problema de hipotensión, ¿sí? De vuelta, siempre que nosotros vemos un enunciado, tenemos que buscar cuál es la más correcta. Si, por ejemplo, la opción A no me hablara de precarga y me hablara de poscargas, y me diría que está alta, quizás ahí sí yo puedo marcar la baja volemia, ¿sí? Pero en este caso que tenemos a la precarga como opción, sí o sí tengo que marcar eso. ¿Se entiende? O sea, es correcto que tengo baja volemia, pero no es la más correcta para el enunciado. Vieron que yo a veces le digo, uno tiene que pensar y buscar la más correcta. En este caso, es uno de esos casos. Bien. Eh, Gracias. ¿verdad? Bien, paciente de 25 años que ingresa a la guardia por una herida de arma blanca en su región inguinal, que lesiona su arteria femoral izquierda. Y tiene una presión de 61/40. ¿Cómo está esta presión? Baja, muy baja. Baja, muy potente. Podría ser por la misma razón que el paciente anterior, ¿no? Porque tiene una herida de arma blanca que lesiona la arteria femoral izquierda. O sea, podría estar perdiendo sangre a lo loco, ¿no? Sí. Bien, ¿cuál va a ser el valor de la presión arterial media? ¿Se acuerdan cómo se calcula la presión arterial? Sí, la media, o sea, la PAM, es la diastólica más 1/3 de la diferencial. Bien, tenemos presión diastólica más 1/3 de la diferencial. ¿Cómo se calcula la diferencial? Se divide por Sistólica 3 menos la diastólica. diferencia entre la diastólica y la sistólica. Al revés, sistólica y diastólica. Porque la sistólica siempre es la más alta. Bien. Y si no hay otra forma también que se puede calcular. ¿Saben cuál es? ¿No sería sistólica menos 2 diastólica? Es, perfecto, sí, presión sistólica menos 2/3, ¿no? De diastólica. Me dio ¿Sí? 47. Bien. Acá sí no hay mucha... Bueno, acá tenemos también, si no. Esta es la que dijeron ustedes, presión diastólica más 1/3 de la diferencial. Es la que deberían soler hacer, ¿sí? Recuerden que es un promedio, la presión arterial media. Bueno, y todo lo que, pero no es un promedio estricto, ¿sí? Porque la presión va fluctuando. Entonces, ¿sí? Esto es un ejercicio netamente de cuentas, y nos da 47 milímetros de mercurio, y me abre un poco a decirles a ustedes. Viendo una pregunta como este estilo, ¿deberían llevar calculadora al Sí. examen? Sí, bien, porque Sí, van a poder usar el teléfono para hacer No. la cuenta. No, bien, genial. Así Ok. que, primer aviso, lleven calculadora. Ya cuando veamos sangre, van a ver que hay varias cuentas para hacer. Entonces, cuando vayan a armar la mochila para el parcial, para el final, para lo que sea, lápiz 2B, DNI, calculadora. ¿Sí? Y tablita, por las dudas. Bien, después igual les vamos a mandar un mensajito ya cuando falte poco, pero para que ustedes empiecen a familiarizarse con la calculadora. Bien, a un volumen minuto y frecuencia cardíaca constante. ¿Qué consecuencias tiene sobre la presión arterial y el trabajo cardíaco un aumento en la resistencia vascular periférica? ¿Sí? Dice, volumen minuto normal, frecuencia cardíaca constante. Aumentan ambos se mantienen constantes, disminuye la presión arterial y se mantiene constante el trabajo.
o aumenta la presión arterial y se mantiene constante el trabajo. O sea, ¿qué pasa si yo aumento la resistencia vascular periférica? Van a aumentar. ¿Todos? ¿Los dos? Para mí los dos. Ok, ¿qué piensan los demás? No serían inversamente proporcionales los dos. ¿No serían como? ¿Qué? Inversamente proporcionales. Inversamente proporcionales. Ok, ¿por qué? ¿Qué es Para que el pueda- trabajo? Cuando hablan de trabajo, ¿qué creen que es? No es fuerza por el tiempo. Ya me olvidé. Ya me olvido Fuerza siempre. en tiempo, ok, podría ser. Pero ¿de qué va a depender el trabajo que haga el corazón? O sea, ¿o qué se imaginan por trabajo cardíaco? De latido por el No minuto que sería tiene. Gasto cardíaco. claro. Perdón, ¿cómo? Justo hablaron todos juntos. El gasto cardíaco aumenta Bien, el gasto cardíaco. ¿Y qué volumen pasa con el minuto. gasto cardíaco si yo mantengo volumen minutos, frecuencia cardíaca constante, pero aumento la resistencia vascular periférica? Y tiene que luchar contra una mayor resistencia, tiene que aumentar Y tiene que aumentar la presión. Bien, también. entonces, como bien dijeron antes, tanto, bueno, acá se ve mejor, ¿sí? La PAM dependía del volumen minuto y la resistencia vascular periférica, ¿sí? Y al mismo tiempo, el volumen minuto dependía de frecuencia cardíaca y El volumen volumen sistólico. ¿Bien? ¿Qué nos dice acá? Que ¿qué hacemos? Mantenemos constante volumen minuto y frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca. Bueno, acá, frecuencia cardíaca. Entonces, la presión arterial me aumenta porque me aumentó la resistencia vascular periférica y el trabajo cardíaco asociado a esto también me aumenta. ¿Bien? Entonces, me aumentan los dos. Perfecto. Bien, sigamos. Si comparamos la arteria braquial, bueno, con vena cefálica. Vena cefálica. Del mismo brazo en una persona que está acostada. ¿Me importa que esté acostada? Sí, ¿Por qué? porque tenemos que despreciar en este caso la presión hidrostática. Bien, perfecto. ¿Sí? Me van a odiar porque se los estoy preguntando todas las preguntas, pero después se van a acordar de mí y van a decir, menos mal que Flor nos hinchó tanto con qué pasa si está acostado o parado. Bien. Dice que comparemos arteria braquial con vena cefálica en una persona acostada y cuál de las siguientes afirmaciones es correcta si ambos tienen el mismo área de sección transversal y se encuentran en paralelo a la vena basílica. Ambos vasos tienen la misma presión, dado que el caudal es el mismo. La caída de presión entre la aorta y la arteria braquial es mayor que entre la vena braquial y la cefálica. La vena cefálica tendrá una presión similar a la vena basílica del mismo brazo, o la presión en los capilares es significativamente mayor al de las venas en el mismo brazo. Bien, vamos una por una, si les parece. La A, ambos vasos tienen la misma presión. ¿Arteria y vena tienen la misma presión? No, No. ¿Por qué No. no tienen la misma presión? porque haciendo recorrido pierde energía por rozamiento viscoso y llega con mucho menos al extremo, bueno, no extremo, pero a la parte venosa. Por más que estén Bien, a y la misma. además de solo perder energía por rozamiento viscoso, ¿cómo también pierde presión? La Además sangre también entre arteria y pasaron vena. periolas, ya pasó la sangre, entonces ahí perdió presión porque pasó por una área de mayor resistencia. Bien, perfecto, ¿sí? Entonces no tienen la misma presión. La caída de la presión entre la aorta y la arteria braquial es mayor que entre la vena braquial y la cefálica. ¿Cuánto cae la presión entre arterias? Como es la arteria aorta y la arteria braquial. Muy poco porque están casi a la misma altura del corazón. Bien, igual acuérdate que estás acostado, así que cualquier Ah, sí. arteria debería perder lo mismo.
Y entre la vena braquial y la cefálica, ¿cuánta presión se También pierde ahí? están muy cercanas también. Bien, perfecto, ¿sí? No hay una caída de presión significativa. ¿En dónde sí hay una caída de presión significativa? ¿En dónde sí, preguntaste? ¿En dónde sí? Y entre la aorta y una vena, por ejemplo. Bien, o sea, justo después de que yo haya pasado por el La área de resistencia, resistencia. que habían dicho antes. Entonces, si yo comparo circuitos arteriales, o sea, arteria y arteria, o aorta y arteria, y circuitos venosos, vena y vena, no tengo una caída de presión significativa, ¿sí? Entonces, la caída de la presión, yo lo corregiría y pondría es similar, si les gusta. ¿Lo dejamos así? Bien. La C, la vena cefálica tendrá una presión similar a la vena basílica del mismo brazo. Sí. Ok, esta podríamos dejarla. Y la D, la presión de los capilares es significativamente mayor al de las venas. Pasa que cuando se ramificó los capilares, perdió bastante presión. En Ok, comparación a la vena, que ya estaría con un segmento transversal menor. No, igual es medio extraña esa pregunta, esa premisa. Sería ok. similar, pero no Bien, sería similar perfecto, porque los sí. pasar por el centro de resistencia. Bien, Y porque yo encima ya está pasé por el acostado. sitio de resistencia que son las arterioles. Entonces, la única manera de perder presión entre capilar y vena es rozamiento. Y no es muy significativo, ¿sí? La pérdida que yo tengo de energía por el simple hecho de rozar. De hecho, no me creen, vamos a nuestro gráfico. Fíjense, lo que pierdo en el capilar y lo que pierdo en la vena. ¿Es significativamente mayor? No, O sea, esta diferencia No, de presión con esta, no, No. bien, no es significativo. Uy, ¿en cuál está? Acá. Entonces, sí, la opción correcta es la D. Y además hay otro dato que me hubiese permitido sacar de una que la opción correcta era la D, del enunciado. ¿Sabes porque no cuál es? dicen que porque tiene el mismo área de sección transversal. Ok, ese podría ser. No es Y dicen el que yo me refería, pero podría ser. y también dice que están en paralelo con la Bien, ¿sí? vena Son basílica. sistemas en paralelo. ¿Qué se mantiene en un sistema en paralelo? La ¿Vieron presión. qué? Bien, la diferencia de presión. Nosotros teníamos caudales igual a delta P sobre resistencia. ¿Sí? En un circuito en serie se mantiene constante el flujo y cambian la diferencia de presión y la resistencia, y en un circuito en paralelo se mantiene constante la diferencia de presión, ¿sí? A expensas de que cambie el flujo y la resistencia. Entonces, la vena cefálica, que está en paralelo a la vena basílica, va a tener una presión similar, porque su diferencia de presión se mantiene constante. ¿Sí? Y además de por todo lo que ya descartamos las demás. ¿Se entendió? sí, Flor. Perfecto. Sigamos. En un paciente de pie, ¿me importa que el paciente esté de pie? Sí, ¿Por qué me importa que el paciente esté de pie? porque tenemos que tener en cuenta ahora la presión hidrostática. Bien, perfecto. La presión que se mide en la arteria humeral a nivel del corazón es de 95 milímetros de mercurio, ¿sí? Y la presión de la vena braquial, medida a la misma altura, es de 5. ¿Cuánto es mi diferencia de presión entonces a nivel del circuito? En todo lo que es miembro superior. Porque se entiende que si la vena braquial y la arteria humeral están medidas a nivel del corazón, vieron que yo les dije
Nuestro punto de comparación era el corazón. Entonces, a pesar de que la persona esté de pie, en este caso no nos va a importar la presión hidrostática, porque están al mismo nivel, ¿sí?, que nuestro sistema de referencia, que es el corazón. Entonces, todo lo que pierdo de energía en este tramo, entre arteria humeral y vena braquial, va a ser de presión de bomba. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Bien. ¿Cuánto perdió de presión de bomba? Solo por fluir por el circuito, pasar las arteriolas y llegar a las venas. A nivel del miembro superior. Nuestro delta P es Es decir, 5 menos, o sea, son 100 me parece. ok, ¿qué cuenta estás haciendo? Porque tengo un dibujo en mi mente del boron que el extremo arterial parado sobre el venoso era altísimo, era entre 95 y 60 y 100 milímetros de mercurio de diferencia. De delta Bien, y P. en este caso, ¿cuánto es? Si tiene 95 en la arteria y 5 en la vena. Nuestro delta P es de 100. 80. 90, ¿sí? Porque la 90. presión de inicio es 95 y la presión final es 5. Entonces nuestra diferencia de presión en el miembro superior es de 90 milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Se entendió cómo hice la cuenta? Sí, 95 menos 5. Yo le resté Bien. 10 más. Bien, perfecto. Ahora me dice, la tibial posterior está localizada 1,30 metros más abajo y su presión es de 190. Porque la presión en la arteria tibial es mayor que en la arteria humeral. Por la potencia gravitatoria y la hidrostática. Bien, más por la hidrostática, ¿sí? Porque acordate que siempre lo que medíamos como presión era presión lateral. Ah, sí. Sí, no, tomé en Bien, cuenta otras cosas. bien, perfecto. Entonces, acá nos pregunta cuál será aproximadamente la presión en la vena tibial. ¿Cómo resuelvo este ejercicio? Lo que me está preguntando, en otras palabras, es cuánta presión se pierde a nivel del circuito, ¿sí?, solo por fluir. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre miembro superior y el miembro inferior? ¿Cuál va a ser nuestro delta P nuevamente? ¿Va a ser distinto al del miembro superior? No tendría que ser igual. Bien, es igual, ¿sí? Entonces, si la diferencia de presión que yo tengo entre circuito arterial y circuito venoso es la misma, pero ahora mis presiones son distintas, porque yo estoy 1,5 metros más abajo, ¿cuánto debería ser la presión en la vena tibial? Si la presión en la arteria tibial es 190, la presión en la vena debería ser 100. 100. 100. Perfecto. ¿Se entendió cómo pensar esta pregunta? Creo que sí. Sí. Bien, perfecto. Genial. Digamos, una persona que falleció hace 10 minutos por un paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo espera que sean la diferencia de presión arterial y venosa y por qué? La presión arterial debería ser mayor que la venosa, dado que es el circuito que presenta mayor rigidez. La presión venosa debería ser mayor que la presión arterial, dado que ese circuito contiene mayor proporción de volemia. Ambas presiones deberían ser iguales, dado que el flujo sanguíneo es igual a 0. O la presión arterial debería ser mayor que la presión venosa, dado que el sitio de mayor resistencia se encuentra en las arteriolas. La C. Ok, así de una. Me gusta. ¿Por qué la Sí, C? yo se la sé. Porque no hay flujo, o sea, ¿Por qué no hay entonces, flujo? porque está muerto. Bien, porque está muerto y además está muerto por un paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Porque si la persona tiene muerte cerebral, por ejemplo, ¿sí?, y su
corazón sigue latiendo, yo voy a tener flujo. De hecho, ese es todo el razonamiento por el cual yo puedo después, esta persona que está muerta por una muerte cerebral, puede ser donante de órganos, porque su corazón sigue latiendo, entonces le sigue otorgando la presión de perfusión óptima a todos los órganos. ¿Sí? Esto es perfecto. Una persona que falleció hace 10 minutos con un paro cardiorrespiratorio no tiene flujo. Entonces, si no tengo flujo, ¿por qué no tengo diferencia de presión? Porque no hay presión de bomba. Bien, porque no hay presión de bomba, tal cual. Perfecto. Y además porque la sangre no está fluyendo. ¿Y por qué no está fluyendo? Porque no tengo esta fuerza impulsora del corazón para generar la diferencia de presión, que era lo que yo más necesitaba. Bien. Un datito choice que quiero que saquemos de esta pregunta es esta, ¿sí? Esta parte es incorrecta, hasta para una persona que esté viva, pero esta parte es correcta, ¿sí? Las venas son el sitio del cuerpo que contienen la mayor proporción de la volemia. 2/3 de la volemia total está alojada en el circuito venoso, ¿sí? Esto, datito Eso choice. no ya muy notable. Bien, pero anótenlo por... Eso ya es una persona fallecida, digamos. No, esto es una persona normal. La persona fallecida, o sea, sigue teniendo su volemia. Bueno, sí, la persona fallecida también. Sigue teniendo 2/3 de su volemia en el circuito venoso, pero su presión no es ni mayor ni menor en otro lado porque no tiene flujo. Sí, está bien. Genial. Gracias, Flor. Bien. Sigamos. Utilizando el principio de continuidad, ¿qué hallazgos ecocardiográficos esperaría encontrar en una estenosis aórtica? ¿Sabes lo que es una estenosis? Una disminución de la luz del vaso. Bien, perfecto. Una disminución del radio del vaso. Entonces nos pregunta, usando el principio de continuidad, que se relacionaba con el radio, ¿qué nos decía continuidad? Y nos relacionaba eso con el radio. Que Que el todo flujo lo- era igual de entrada y salida a costa de modificaciones del área, El área y, del radio. la velocidad. Velocidad. bien, o sea, el área o igual a radio al cuadrado y la velocidad. Y que si el flujo era constante, estas dos tenían relación ¿de qué tipo? Directamente proporcionales. O Directamente sea, proporcionales. perdón, inversamente proporcional al área. Inversamente proporcionales. Bien, perfecto. Entonces nos pregunta qué vamos a encontrar en la ecocardiografía. ¿Sí? Quizás si no llegaron a hacer el ejercicio de la ecocardiografía Doppler, no saben, pero algo ecocardiográfico, ¿sí? No nos mide flujo, nos mide velocidad, ¿sí? Y nos mide diámetro. Bien, la ecocardiografía Doppler nos mide eso. ¿Sí? Los digo para que lo tengan en cuenta. Edu nos dijo que si aumentaba la velocidad es porque el área había disminuido en ese segmento. Bien, perfecto, ¿sí? Entonces, vamos a leer las opciones y buscar eso dentro del enunciado. Disminuye la velocidad dentro del segmento y en el segmento distal. ¿Se entiende qué es? O sea, está pasando esto, ¿sí? Y nos pregunta qué pasa acá y qué pasa acá. Este es el sitio de la estenosis y el otro es el sitio distal, ¿sí? El otro dice un aumento de la velocidad en el sitio de la estenosis y una disminución en el sitio distal, una disminución de la velocidad dentro del segmento de la estenosis y un aumento en el segmento posterior, o un aumento de la velocidad en el segmento previo y una caída de la velocidad dentro del segmento estenótico. La B. La D, B B. de bueno es aumento de B de velocidad bueno. y disminución posterior a ese segmento. Bien, ¿sí? Si dijimos que el flujo era el mismo en todos los segmentos, el flujo es área por velocidad y esto es área por velocidad. En este sitio, en el sitio de la estenosis, yo tengo menos área, ¿no? Exacto, Entonces, ¿cómo tiene que ser la velocidad? alta. Mayor. Y en este sitio que tengo el mismo flujo, porque dijimos que el caudal se mantenía constante, y tengo más área, ¿cómo tiene que ser la velocidad? Menor. Menor. ¿Bien?
Bueno, este es lo mismo que les acabo de dibujar, ¿sí? Área 1, área de la estenosis, etc. Y perfecto, la opción correcta es la opción B. ¿Todos entienden por qué las demás opciones son incorrectas? Sí. Sí, Y en el sitio previo a la estenosis, ¿cómo debería ser la velocidad? Es decir, acá, menor. menor. Bien, genial. Entonces, la A, disminución de la velocidad en el segmento estenótico, no, la velocidad en el segmento estenótico aumenta. La C, disminución de la velocidad en el segmento estenótico, lo mismo. La D dice aumento de la velocidad en el segmento previo a la estenosis y caída en el segmento estenótico. ¿Sí? Todas incorrectas, salvo la D. Bien. Un paciente tiene una estenosis, que ya dijimos que era lo que era, de la arteria subclavia derecha. ¿Qué sucederá al tomar la presión en ambos miembros superiores? La presión será la misma en ambos brazos, ya que la energía que se pierde en la estenosis es solo cinética. Bueno, me quedó 2 veces escrito. La presión será igual en ambos brazos, ya que el brazo de la estenosis recibe menos flujo. La presión será menor en el brazo izquierdo o será menor en el brazo derecho. Recuerden siempre que la presión con el tensiómetro se toma a nivel de la arteria braquial, es decir, distal a la subclavia. Bien, ¿qué piensan? Para mí va a ser menor en el brazo derecho, Ok, ¿por qué va a ser menor en el brazo derecho? porque si tiene una estenosis en el lado derecho, eso va a decir que tiene que, tipo, actuaría como un centro de resistencia en donde ahí perdería energía, entonces por lo tanto va a perder presión, que en el lado Bien, izquierdo no va a pasar. bien, perfecto, ¿sí? La presión de bomba, recuerden que si nosotros perdíamos presión, ¿qué tipo de energía perdíamos? ¿Solo cinética? No, lateral también. Bien, es presión lateral principalmente la que se pierde, ¿sí? Así que la A es incorrecta. ¿Algún brazo recibe menos flujo? No, No, bien, perfecto. Y esto es tal cual lo que dijeron antes. La presión de bomba que el corazón le otorga es la misma, ¿sí? Para ambos miembros, solo que ahora la estenosis de la subclavia actúa como un sitio de resistencia, entonces si yo tomo la presión después de esa alta resistencia a nivel de la arteria braquial, en el brazo derecho va a ser menor. ¿Por qué? Porque la sangre que fluía desde la aorta, cuando llegue a la braquial del lado derecho, va a haber perdido mucha presión porque tuvo una estenosis en la arteria subclavia. ¿Sí? Pues la correcta es la opción B. Este es como, ¿se acuerdan el ejemplo que habíamos hecho antes? Que decía, ¿qué pasa si tengo una obstrucción a nivel entre arteria humeral y arteria femoral, creo? Es este ejemplo, ¿sí? Este ejemplo nos explica fisiopatológicamente lo mismo. ¿Se entendió? Ahora, quizás un poco más. sí. Bien. Un individuo presenta la velocidad media de la sangre en la aorta similar a la velocidad de las venas cava. ¿Cuál de las siguientes conclusiones es correcta? La energía potencial gravitatoria en ambos puntos del circuito es similar. Las venas tienen menor resistencia que las arterias. No existe disipación de la energía en el trayecto del circuito interpuesto entre estos dos puntos. O el área de sección transversal en estos puntos del circuito es similar. La D, Bien. ¿Por qué la D? porque justamente tienen un calibre bastante similar, y sumándolos más o menos tienen la misma velocidad. Distinto sería entre la aorta y, no sé, una vena o una arteriola, en todo el sistema, ¿no? No uno a uno. Bien, perfecto, ¿sí? Además recuerden que si nosotros hablamos de velocidad, inmediatamente tenemos que ir a pensar en continuidad y en área, ¿sí? Puede ser área una sola o área de sección transversal. No tiene nada que ver la potencial gravitatoria,
no tiene nada que ver con las resistencias, y de las resistencias nos va a relacionar la presión que tenga cada uno, y no podemos saber si no hay disipación de energía a menos que no tengamos la presión que hay en cada uno de esos sitios, ¿sí? Así que bien, la opción correcta es la D. Bien, ¿cuál es el razonamiento fisiológico respecto a lo que sucede al comprimir el manguito del tensiómetro hasta que se deja de percibir el pulso en la arteria radial? ¿Qué sucede con el interjuego de las presiones transmurales en ese momento? ¿Se acuerdan lo que era la presión transmural? Bueno, en esa parte tengo duda. No sé si está literalmente entre la presión externa y la presión interna que tiene. Eso me genera mucha duda. Bueno, en Ok. eso se me La, refería a la duda. la diferencia de presión entre la luminal y la que es externa a ese vaso. Bien, es la diferencia entre la presión interna y la presión externa. Si nosotros nos dibujamos un vaso, ¿sí? Bueno, me quedó horrible. Acá va a estar ejercida la presión interna, hacia las paredes, ¿sí? Del vaso. Y la presión externa va a estar ejercida contra la luz de ese vaso, ¿sí? ¿Qué es la diferencia? La presión transmural es una presión teórica, ¿sí? No es una presión literal, pero es básicamente la diferencia entre estas dos. Sería esto, ¿sí? Genial. Que Gracias, sí. sí, bien, de nada. Si la presión interna supera a la presión externa, ese vaso está más abierto o más cerrado. Y esta es mucho más grande que esta. Que la presión Abierto, interna es mayor que la externa. Bien, entonces este vaso está vaso dilatado. Está dilatado. bien, más abierto, ¿sí? Vaso dilatado, vaso contraído, tal vez vamos a ver bien. Y si es al revés, si la presión externa supera la presión interna, Colapsa del vaso. bien, un vaso o muy colapsado, sí, o muy chiquitito. Recuerden este concepto cuando veamos Resti, que es básicamente lo mismo. Entonces, me está preguntando acá, ¿qué pasa si yo comprimo el manguito del tensiómetro hasta que dejo de percibir el pulso? ¿Qué pasa con el interjuego de las presiones en ese momento? La presión interna es mayor que la externa, la transmural no sufre ningún cambio, la interna es igual a la externa o la externa del vaso es mayor que la interna. La externa es mayor que la presión interna. Bien, ¿por qué me puedes afirmar eso? Porque estoy ejerciendo una presión con el manguito externa que estoy haciendo que colapse ese vaso. Y esa presión Bien, hace que colapse la presión interna, que es menor. bien. ¿Y por qué yo dejo de percibir el pulso? Porque ya está Porque colapsado. supera una presión del corazón, por ejemplo. No sé si es diastólica o sistólica. Bueno, depende de qué esté escuchando y cómo ponga el manguito y cómo suelte la válvula. Ok, bien, eso te sirve para medir la presión, pero no tiene tanto que ver con eso. ¿Qué pasa con el flujo si yo colapsé completamente el No hay vaso? flujo, digamos, en Se ese No hay pierde. flujo en ese sitio, o sea, en la arteria radial no hay flujo. Entonces, ¿voy a sentir yo la onda de pulso que viaja a través del flujo? ¿No? No. No. ¿Bien? Bueno, acá sí un poco de lo que estuvimos hablando recién. La presión interna es esto que tira hacia adentro. Esta es el razonamiento fisiológico, ¿sí? Nosotros, como bien dijeron antes, vamos a ir, una vez que dejamos de escuchar, ¿sí? Dejamos de sentir el pulso, sabemos que ahí estamos superando la presión sistólica, ¿no? Y vamos a ir desinflando de a poquito hasta el último pulso, ¿sí? O el último ruido que podamos sentir. Y esa va a ser la presión sistólica, el primer ruido que escuchamos, y la presión diastólica, el último ruido que escuchamos. ¿Y de qué? O sea, ¿cuál es el fundamento fisiológico de esto? Esto. O sea, cuando yo voy desinflando el manguito, voy disminuyendo la externa, la interna suele ser relativamente constante, ¿sí? Que es básicamente el valor que tiene la sangre. Pero la externa va a ir cada vez disminuyendo. Entonces, cada vez yo voy a ir colapsando menos ese vaso.
¿Entiende? Este es un apartado del boron, léanlo si quieren entender un poquito más de la fisiopatología de tomar la presión, está muy bueno y este gráfico nos lo explica todo. Entonces, la opción correcta es que la presión externa del vaso es mayor que la interna cuando yo dejo de percibir el pulso. Y cuando lo vuelvo a percibir, Ya hay flujo, digamos, ¿no? bien, ya hay flujo, y si hay flujo es porque ese vaso está un poquito abierto. Y si ese vaso está un poquito abierto, la presión interna empieza a ser un poco mayor que la externa. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, eso es todo, ¿sí? Por hoy. Espero que les haya servido. ¿Alguien